¿Qué tal? Buenas tardes, me presento, soy César Armando Fuentes, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, modalidad semipresencial para la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a ver lo que son la unidad número 3 para lo que son procesos de fabricación. Vamos a ver lo que son procesos permanentes, semipermanentes y no permanentes, así como también los procesos regionales. Voy a presentar lo que son los miembros de mi equipo, en este caso un servidor, César Fuentes, Rodríguez Castro, Wendy, Cristal, Reyes Esteban, Carlos Miguel, Esquivel Gómez, Juan Carlos, Luque Díaz, Carlos Enrique y Domínguez García Josué. Bien, vamos a ver lo que son, como les comentaba, lo que son procesos de ensambles y procesos regionales en este caso. Vamos a ver lo que es un poquito lo que es la introducción. Vamos a ver en este caso vamos a ver de qué vamos a hablar durante el temario. Ok, las fábricas o industrias son la base de la economía a nivel mundial. Esto ya lo sabemos y sabemos que es punto clave que tenemos que tener en cuenta. Dentro de estas industrias se utilizan métodos para producir los productos que el humano necesita día a día, pero cada producto tiene un proceso diferente y cada proceso está conformado por subprocesos. Bien, básicamente hasta ahí ahorita lo que tenemos es que cada proceso que nosotros tenemos se realiza de forma diferente. Tenemos lo que son tipos de proceso y cada proceso va enfocado a la necesidad que nosotros vamos teniendo o que va surgiendo para lo que es satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. Bien, continuamos. Dentro de ellos están lo que son los ensambles, están los ensambles y hay una inmensa variedad de formas, unas eficientes, unas más económicas y todas según la necesidad. Básicamente en esta parte nos detalla que necesitamos que dentro de lo que ya mencionamos están los ensambles y dentro de ellos pues tenemos lo que es una inmensa variedad de formas y de cómo realizarlos. Entre ellas pues algunos eficientes, algunos van a ser un poquito ineficientes, algunas van a ser económicas y algunas van a ser costosas debido a su proceso o al requerimiento, en este caso de lo que se necesita para el material, y pues como tal van a surgir según la necesidad que nosotros vayamos teniendo. Bien, de esto se tratará el tema de hoy, que les presentaremos de los tipos de ensambles, procesos y la fabricación que usan casi el 99% de ellas. No olvidemos que son procesos de ensambles y procesos regionales. Dentro de ellos tenemos lo que son procesos no permanentes, semipermanentes y permanentes. Ok, yo les voy a hablar un poquito de lo que son los procesos de ensamble no permanentes. Este tema me tocó a mí y la verdad al hacer lo que es la búsqueda o realizar lo que es la búsqueda de este tema, me encontré con algunas cosas que son muy nuevas para mí, se puede decir, y son de carácter general que deberíamos de estar viendo muchos y ya que los vemos día a día. Entonces son cosas nuevas y bastante atractivas de nosotros tenerlas en cuenta. Bien, dentro de los ensambles permanentes vamos a comenzar con lo siguiente. Los ensambles no permanentes es un método temporal para unir dos piezas mecánicas con la posibilidad de ser desarmados cuando se desee. Eso es básicamente lo que es se puede decir que el significado de lo que es el ensamble no permanente. Vamos a ver lo que son dos pasos. En el primer paso vamos a ver lo que es la parte clave, que es un método temporal para unir dos piezas mecánicas. En este caso nos dice que este tipo de procesos o ensambles son temporales, que no son fijos, que estos ensambles podemos manipularlos o que son
tan amigables que nosotros pudiéramos estar trabajando con ellos de manera simultánea, y poder estar lo que es trabajando con ellos y no echando a perder algún tipo de material en el proceso de nosotros de construcción de algún otro. Mencionamos lo que son piezas mecánicas. En este caso pueden ser cualquier tipo de piezas, no solamente lo que son piezas mecánicas. Se le denominan piezas mecánicas por llamarlo de forma general. Y la segunda parte, y que es muy importante, nosotros tenemos la posibilidad, cuando hacemos este tipo de ensambles, tenemos la posibilidad de desarmarlos cuando queramos. Esto es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque muchas piezas son subensambles. En este caso nos dice que nosotros podemos desarmarlas o armarlas según deseemos. Muchas piezas o muchos componentes de ¿cómo se llama? De superficies o de aparatos muy grandes no pueden ser armados como tal y transportados. Entonces se tienen que transportar de manera separada. Entonces aquí es donde nos ayuda bastante este tipo de procesos que no son permanentes. Todo esto nos da pie para que nosotros podamos actuar según las necesidades que nosotros vayamos teniendo. Entonces esa parte es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y que nosotros comprendamos para así poder saber que este tipo de procesos pues nos ayudan bastante. Como ya lo mencionábamos, la función básica de este tipo de procesos pues es unir temporalmente dos o más partes para formar un conjunto o subconjunto completo, o que tomara parte de alguna estructura superior. En este caso vemos en la foto, en la ilustración, un avión como tal. Este tipo de estructuras sería imposible poder transportarlas como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pues vamos armando poco a poco o en una línea de ensamble se va realizando lo que es el ensamble de lo que es el avión. Una vez terminado, pues ya pasaría a lo que es el andén donde va a ser transportado. Posiblemente lo puedan transportar en una sola pieza y posiblemente a lo mejor en dos o tres piezas. Entonces es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy. Bien, dentro de los ensambles no permanentes podemos utilizar, en este caso, podemos llevarlo a cabo mediante soldaduras blandas, tornillos y cuñas, o podemos utilizar también lo que son sujetadores temporales, arneses de plástico, metal o juntas temporales. En este caso nos dice o nos habla cómo nosotros podemos realizar este tipo de ensambles. Este tipo de ensambles, como les comentaba, y lo vemos en el día a día, lo vemos en los carros, lo vemos en cualquier tipo de industria. Incluso a veces nosotros cuando hacemos alguna reparación dentro de nuestros hogares, podemos ver este tipo de piezas. Al cambiar una mina de gas, al quitar o poner lo que es una manguera de agua, al cambiar un neumático que se nos dañó. Todo este tipo de aplicaciones, todo este tipo de cosas son, o ejemplos que di, son ensambles no permanentes, ya que no van soldados o no son parte como tal de una estructura que no puedan quitarse. Entonces de ahí viene que este tipo de ¿cómo se llama? De estructuras. Entonces vamos a ver lo que son las aplicaciones dentro de la industria, por decir algunas o por nombrar algunas. Las aplicaciones de este tipo de ensambles es muy diverso, es como muy general. Esto lo podemos ver, como ya se los mencionaba, desde la casa, desde el mismo coche donde nos trasladamos, el mismo transporte público, que es básicamente lo mismo, y por así llamarlo, ¿no? Pero lo vemos en procesos muy simples, como en quitar o poner una manguera de agua, como les comentaba, cambiar una mina de gas.
Entonces, este tipo de procesos los vemos o los realizamos de manera cotidiana. Por eso les comentaba que fue mi sorpresa al empezar a ver todo este tipo de información, ya que es algo que nosotros realizamos día a día y pues la verdad es conocemos a qué se refiere o a qué tipo de ensamble nos estamos realizando. Bien, vamos a ver aplicaciones, por mencionar algunas. Tenemos lo que es la automotriz, ahí se ve bastante. La industria aeroespacial, que también lo comentábamos. La fabricación de muebles, lo que es la industria maquiladora. Ahí se ven muchos ensambles, subensambles, ensambles permanentes, ensambles no permanentes, ensambles que son parte de otros subensambles y así vamos viendo muchas cosas. Básicamente, para resumir lo que es este tema, lo podemos ver como tal, ver como una caja de Legos o como un algo de algo, ¿no? Entonces, este tipo de ensambles es lo que nos permite realizar esas estructuras muchísimo más grandes o esos componentes más grandes o muchas cosas que nosotros no pudiéramos hacer en una sola estructura, ya que pues forman o son muy grandes para poderlas transportar o para poderlas, en este caso, colocar en algún sitio. Entonces, básicamente eso sería todo para lo que son los ensambles no permanentes. Como dato general, pues lo vemos todos los días, lo realizamos de manera normal nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos y donde sea. Entonces, esto lo podemos tomar como un tipo de información general para que nos ayude en el día a día. Bien, con esto me despido y sería todo. Espero haya quedado claro lo que son los ensambles no permanentes, sus aplicaciones y en este caso, de manera general, pues cómo nos podemos guiar o saber qué tipo de ensamble estamos realizando. Sería todo. Muchas gracias. Ensambles permanentes. Los ensambles permanentes son un proceso de materiales donde se funden las superficies de contacto en dos o más partes para formar una sola unidad, sin necesidad de usar otras piezas auxiliares, mediante la aplicación apropiada de calor de presión. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales y en general esta es una forma más económica de unir componentes en cuanto al uso de materiales y a los costos de fabricación. Entre ellos tenemos los sujetadores, ojillos y remaches y la más popular pues la soldadura, que ya como todos sabemos que la soldadura es uno de los procesos más comunes que existen en nuestra vida cotidiana, ya que son dos uniones que, que van soldando, bueno, es una soldadura que es muy difícil de separar, ya sea por medio de, se puede separar por medio de cortes o extracciones o por medio de calentamiento. Tipos de ensambles permanentes. Permanentes en la vida existen dos grupos de ensambles. Los permanentes mecánicos, que son sujetadores, y a continuación vamos a ver algunos ejemplos. Los ojillos son sujetadores tubulares de paredes delgadas con una redonda en un extremo. Se usan para producir una unión empalmada permanente entre dos o más partes planas. Los remaches son sujetadores que se utilizan ampliamente para obtener una unión permanente en forma mecánica. Estos remaches son una punta de cabeza sin rosca que se usa para unir dos o más partes. La pauta pasa a través de orificios en las paredes y después forma una segunda cabeza en la punta del lado opuesto. Puntillado. El, operaciones en el cual se usa una máquina que produce los puntillados de forma en U, alambre de acero, en cual las insertas a través de las dos partes que se van a unir.
Los ensambles permanentes en estado sólido son la soldadura. Es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies con el contacto de de dos partes mediante la aplicación conveniente de dos calores o presión. Tipos de soldaduras. Soldadura a presión. Se realiza aplicando calor al material por medio de corriente eléctrica hasta dejarlo en estado plástico para que se usan dos materiales a presión. Soldadura o rodillo. Se utiliza por medio de máquinas estacionarias y móviles equipadas con dispositivos especiales para sujetar los rodillos. Produce una serie de soldaduras por punto mediante electrodos y rodillos, como se mira en esta imagen. Y la soldadura a presión es como se mira esta imagen. Soldadura por fricción. Es un método para la unión de metales que aprovechan el calor generando por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Es necesario que las dos piezas de tener volumen simétrico generalmente deben ser cilíndricos. Soldadura por arco eléctrico. Un contacto negativo y una carga positiva crean un intenso color del acero de soldadura. El arco se crea a través de separaciones cuando el circuito con energía en la punta del electrodo toca la pieza del trabajo y se realiza para lograr una unión. Como se muestra en esta figura, aquí tenemos el electrodo y aquí tenemos lo que es la pinza. A la hora que hace contacto con la pieza, hace la fundición con la pieza y se forman unas pequeñas soldaduras. Soldadura fuerte. Consiste en un proceso de unión en dos metales a través del calentamiento de estos y la posterior adición a un metal de portación en el cual debe tener una temperatura de fusión superior a 450 Celsius y menor al metal base. Existen diferentes tipos de soldadura fuerte, entre ellas son soldadura por soplete, soldadura de horno, soldadura plata, soldadura de bronce, entre otras. Soldadura blanda. El material de aporte se funde con una temperatura de fusión menor a 450 grados Celsius y se distribuye por una acción capilar entre las superficies de las piezas a unir. Por, eh, por eso se basa en todo lo que son, como dijimos, en ensambles permanentes. El más popular pues es la soldadura y los que siguen son los remaches, los ojillos, los clavos que también son comúnmente, que son que ocupamos para muebles, los que son las grapas ocultas, esas las ocupamos también para muebles y para colchones y entre otros puntos. Pero la más popular es la soldadura. ¿Por qué? Porque la soldadura, cuando uno hace una unión, ya no la podemos separar. Y los remaches. También los remaches son una buena opción. Y por el momento es todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Esquivel Gómez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy vamos a hablar un poco de los procesos de presión de hierro y acero y viene siendo sobre los procesos de ensambles y procesos regionales. Sí, el equipo está hecho por Fuentes Hernández Armando, Rodríguez Castro Bondi Cristal, Reyes Esteban Carlos Miguel, Juan Carlos Esquivel Gómez, Luque Díaz Carlos Enrique y Domínguez García Josué. Le vamos a hablar un poquito de lo que son los ensambles no permanentes, semipermanentes y permanentes. Yo les voy a hablar un poquito de lo que son los procesos de ensambles semipermanentes. Estas son las operaciones de ensambles mecánicos que aseguran dos o más piezas en una unión que pueden desarmarse fácilmente. La sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, doblones, pasadores, cuñas y uniones por ajunte de presión. Estos últimos se consideran semipermanentes. También se pueden usar remaches de ajuste de presión y encajes de expansión de tornillos, tuercas y pernos. Los tornillos y los pernos de sujeción son roscas externas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno, que con frecuencia se confunde por su uso popular. El tornillo es un sujetador de rosca externa, porque por lo general se ensambla en un orificio roscado y ciego, y el perno es un sujetador de rosca externa, que se inserta a través de un orificio en las partes y se asegura con una tuerca del lado opuesto.
Eso lo veremos un poquito más adelante en el ejemplo. Son técnicas de ensamble mecánico que forman uniones más permanentes. Las aplicaciones de ramache es un método de sujeción que en fase de altas velocidades de producción simplifica y confía en sus bajos costos. La aplicación de ramache se usa en el proceso de succión dentro de la industria aeroespacial, aeronáutica, el punterillo y el engrapado, el cosido y las vasijas. Algunas desventajas de ellas es que tienden a aflojarse y requieren un seguro contra aflojamiento, ya sea una rosqueta o una chasqueta. Requiere concentradores de esfuerzo y requiere una holgura en la plias y en los centrados de precisión, ya que por su holgamiento que tienen en momentos de ensamblarse, estas tienden a moverse mucho. Además requieren un diseño adecuado. Son, son tipos de funciones de elementos, tipología de juntas, tipología de elementos, métodos de la falta de componentes, diseño de la prevención de fallas, normativas y códigos de su diseño, ya que estas deben de cumplir un sistema de seguridad. Aquí vemos un poquito los ejemplos, vemos lo que es el remache, ¿sí? Que está comprimido de sus dos extremos. Vemos que el proceso del remache en el cual la aguja entra y por base de presión genera lo que viene siendo este pequeño domo, el cual hace la unión de las dos piezas. Lo que viene siendo el perno de ensamblaje es como lo vemos aquí, es el perno donde va la tuerca. Y el tornillo pues simplemente va entrando, ¿no? No tiene una rejustificación, simplemente tiene una rosca interna en la parte donde está ensamblando. La cuña es más que nada, nos podemos ir como alineación y ensamblaje directo. Esta requiere un material de alta resistencia ya que se mantiene muchas presiones. Por un rato es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Domínguez García, del grupo Cuarto Z, y yo les voy a hablar sobre los procesos regionales. Pues primero, estos se emplean para describir la sección del proceso que se inicia con la materia prima en forma de una masa refinada, y su interés principal pues es el cambio de forma. Eh, por ejemplo, podría ser eh, la materia que se usa para el moldeo, que son pellets, que son pequeñas piezas de plástico, y cuando se introducen en la máquina de moldeo, se convierten en plástico líquido y mediante la máquina pues, reciben una forma, ¿no? Este es un ejemplo. Un proceso de fabricación pues es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada, tales como la forma, la densidad, la resistencia, tamaño o la estética. Aquí, por ejemplo, en la imagen vamos a observar un proceso, ¿no? Primarios, ahí pone como un ejemplo una imagen ilustrativa, la fundición. Secundarios, un tratamiento térmico. Y terciarios, las uniones. En este caso, podríamos poner el ejemplo en la fabricación de un tornillo. Entonces, en la fundición obtendríamos lo que es la materia prima. Se le daría un tratamiento térmico, por ejemplo, una vez que ya se hizo el tornillo, se da un tratamiento térmico para que tenga ciertas propiedades. Y por último, ese se utiliza para una unión, ¿no? Para realizar una unión. Este sería, por ejemplo, un proceso. Pues los procesos de manufactura se pueden clasificar en 4 categorías amplias, con base en el modo como se producen las piezas. Por ejemplo, la conformación, el ensamble, el acabado y diversos. El Producto Regional Bruto o Producto Bruto Metropolitano se define como el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un área metropolitana, excluidos los impuestos netos sobre los productos, en un periodo determinado de tiempo. El Producto Regional Bruto se calcula a nivel de industrias y sectores de la producción como método de la diferencia entre la producción de bienes y servicios y el consumo intermedio que se transforman o se consumen durante el proceso de fabricación. Entonces en la imagen
ilustrativa podemos ver cómo la materia prima pasa a través de todos estos procesos y al final tenemos un producto y también desechos, ¿no? Y esta parte del párrafo habla sobre el nivel de las industrias, en este caso pues qué tipos de industrias tenemos aquí en Tijuana, ¿no? Y eso veremos un poquito más adelante. Procesos de manufactura en México. Pues los procesos de manufactura que existen aquí en México, existen las primarias, secundarias y terciarias. Las primarias pues como la agricultura, la pesca, el petróleo, la minería, forestal. Las secundarias, la automotriz, construcción, textiles, electrónica, vidrios y cerámicos. Y las terciarias como banca, bienes raíces, seguros, hotelería, turismo, que son más que nada servicios. Entonces, ejemplos de empresas regionales. Tenemos la industria aquí local. Tenemos la fábrica de Toyota Tijuana, ¿no? Y este es un ejemplo porque lleva sus operaciones aquí en el área de Tijuana. Y esta, por ejemplo, utiliza la soldadura. Y la soldadura representa un elemento vital para el proceso, ya que esta mejora el producto y la calidad del producto y la rapidez con la que se manufactura su producto. Y además de esto, pues esto le da una mayor vida útil a sus vehículos, ¿no? Otro de los muchos procesos que se llevan a cabo en Toyota, pues son el ensamble de diferentes piezas que con la finalidad de pues, terminar en un buen producto final, ¿no? Más sin embargo, Tijuana no se limita solo a este tipo de empresas, ¿no? Tijuana pues se ha convertido en una capital mundial en procesos de manufactura de productos médicos, ¿no? Y como aquí pues otro tipo de industria que se ha establecido en la región es la industria dedicada a la manufactura de productos médicos. Y aquí en Tijuana pues han establecido muchas empresas de este ramo. Y vamos a ver por ejemplo un video sobre JAE Oregon Tijuana Branch se estableció en diciembre de 1998 para la manufactura de arneses y conectores de alta calidad y avanzada tecnología. Nos enorgullecen los premios de calidad cero defectos de Furukawa Electric y el premio especial del presidente de JAE por contribuciones de mejora continua. En abril de 2010, la empresa pasó a ser JAE Tijuana SADCB, consolidando su presencia corporativa. En el área de moldeo, máquinas de inyección de diversas capacidades transforman gránulos de resina en conectores y partes plásticas para ensamble. Esto es, por ejemplo, de lo que les estaba hablando hace poco, ¿no? Cómo convierten esos gránulos de plástico en piezas. Así como para clientes externos. Para asegurar óptimos resultados, técnicos especializados controlan los parámetros de operación de cada una de las máquinas. Las partes son inspeccionadas de acuerdo con los límites de aceptación establecidos. En ensamble se da forma a nuestros productos. Los instructivos de operación definen el modo en que mano de obra y alta tecnología interactúan en el piso de producción. Las operaciones se realizan de acuerdo con procedimientos documentados. En cada proceso inspeccionamos los productos que recibimos y que entregamos a nuestros clientes. Nuestro sistema de calidad se apega a normas internacionales que brindan seguridad y confianza a nuestros clientes.
trabajamos de acuerdo con los principios de la manufactura esbelta. Como parte de esta filosofía, los eventos Kaizen nos permiten mejorar nuestros procesos operativos con la participación del personal. Los cinturones de seguridad y bolsas de aire en automóviles salvan miles de vidas cada año. Para que esto sea posible, una red de circuitos y sistemas electrónicos debe funcionar confiablemente en el momento oportuno. En caso de accidente, la vida depende de ello y no hay margen de error. Conectores y arneses de JI Tijuana, como nuestros productos SRS, salvan vidas al permitir conexiones sólidas y seguras entre los sensores, cinturones, bolsas de aire y demás componentes de los sistemas de seguridad en automóviles. En el siglo XXI, los automovilistas llevan miles de canciones en reproductores portátiles conectados a sus vehículos. Los controles de selección, volumen... Pues aquí lo principal pues sería aquí los tipos de ensambles que hacen. Que es una industria, ¿no? Que realiza ensambles y no solo eso, también moldeo, ¿no? Y pues esto sería lo que es un proceso regional, ¿no? De aquí de la región. Hay muchos ejemplos y pues estos son solo algunos. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.